a Genaro Villamil, escritor y periodista, reportero de la revista Proceso, director del blog Homo Sap y autor de La caída del telepresidente, que nos tome la llamada para hablar sin censura. Genaro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. Muy bien. Oye, estaba viendo en las redes tu periscopeo, me llamó mucho la atención para empezar, el tema central que quiero abordar contigo es otro, pero me llamó mucho la atención cómo lo pones, Sí. Prensa y poder, diazordacismo mediático contra los maestros, pácatelas. Sí, así están. Las cosas están Muy complicadas duro. para los profesores, ¿no? Pues está complicado sobre todo cuando hay una campaña de odio, ¿no? Entonces, no, ante un conflicto social, lo que quieren es desaparecer a los maestros como a periodicazos, como si fueran moscas. Y desde la más alta esfera del poder en México, o sea, desde el gobierno han entablado esta campaña con el apoyo de esos Obviamente. aplaudidores del gobierno, medios que hay muchos que viven precisamente del gobierno. Obviamente es una campaña alentada y financiada, porque son horas de transmisiones en donde están hablando del bloqueo de Oaxaca y de la desabasto, cosa que es mentira. Yo acabo de regresar de Oaxaca y no hay ningún bloqueo, ningún desabasto. Oye, Genaro, ayer ungieron como nuevo presidente interino, no sé si ya va a ser permanente del PRI, Enrique Ochoa Reza, y te llamé para escuchar tu opinión, que hay que decirlo, tus opiniones siempre son duras, certeras, tu pluma es crítica, sobre estas declaraciones que hace Ochoa, que exige la destitución de gobernadores corruptos del PRI, y yo decía hace rato aquí en Sin Censura, pues no queremos que los destituyan, queremos que los metan al bote. Así es una gran simulación, de veras, lo del PRI, y por dos razones. En primer lugar, porque ungen a Enrique Ochoa Reza, que es un tecnócrata de 44 años que apenas hace menos de 6 años, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados, negó ser militante del PRI y negó formar parte del Consejo Político, y ahora resulta que era militante del PRI desde el 91, cuando apenas tenía 19 años, o sea, cuando apenas le salían los caireles. Entonces, esa especie de construcción express de una militancia y de una dirigencia, que habla de la pobreza del PRI y de la pobreza del gobierno federal para imponer, que fue una imposición, a un dirigente que no tiene ninguna trayectoria ni militancia priista. Esa simulación, pues evidentemente le resta credibilidad y le resta fuerza política a sus palabras. Por otro lado, dice que que se destituya a los gobernadores corruptos del PRI. ¿Qué acaso el PRI no defendió durante 6 años a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, que está dejando una estela de corrupción, de ridículo, de violencia social en su entidad? Además han defendido a capa y espada a Rubén Moreira. A Rubén Moreira, a Andrés Granier, a Arturo Montiel, el tío de Enrique Peña Nieto. En fin, hay una gran cantidad de personajes. Digo, está más habitada que la cueva de Alibaba. Entonces, el tema de que renuncien o de que se vayan los gobernadores del PRI es meramente declarativo porque efectivamente la oposición, el PAN, el PRD, Morena, desde hace meses están señalando y subrayando esos escándalos de corrupción, que además fueron consentidos por el gobierno federal, porque la Secretaría de Hacienda pudo haber evitado muchos de estos endeudamientos multimillonarios, sobre todo en el caso de Chihuahua, con con César Duarte, de Veracruz y de Quintana Roo. Así es. Oye, y de las declaraciones más locas de este señor al asumir el puesto como líder nacional del PRI, Enrique Peña Nieto es el mayor activo del PRI. Imagínate. No manches, pues dices tú, ¿qué onda con estas declaraciones? Pues te está indicando claramente a quién le va a responder, quién es su jefe y por qué y quién lo puso.
todos los priistas, digo, el PRI es una gran escuela de cínicos, pero no de tontos. Es decir, el PRI ha formado a la clase política durante más de 8 décadas. Entonces, si algo sabe la clase política es de realpolitik o de la política real. Y todos en estos momentos saben que tener un presidente que tiene casi el 70% de desaprobación, según las encuestas públicas, porque hay otras encuestas que hablan de un 80% de desaprobación social, evidentemente pues no es un activo, es un pasivo. Evidentemente no estamos en un gobierno exitoso que esté ganando elecciones. ¿Acaso nos van a venir a hacer creer que perdieron 7 elecciones en junio de este año nada más por los gobernadores corruptos? El PRI perdió 7 gubernaturas precisamente también como un efecto de el desastre y la debacle que ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto en los últimos meses, sobre todo, ¿no? Ese es el punto también importante. Él está aventando, digamos, la caballada o aventando la fuerza declarativa en contra de los gobernadores y excluyendo al gobierno federal de la responsabilidad de las derrotas del PRI. No, y además hay que decirlo, o sea, se resbala el nuevo dirigente del PRI, a lo mejor no le queda de otra porque pues el apoyo que recibió es de Peña Nieto para llegar a la dirigencia nacional del PRI, pero fíjense lo que dice, entre otras cosas, aplaude que se hayan creado más de 2 millones de empleos, 4 veces más que los de Vicente Fox y de Calderón, la economía ha crecido 2.1% más que los gobiernos panistas y las tarifas de luz y teléfono han bajado también. ¿En qué país vivirá este señor? En Enriquelandia o en Copetelandia. En el del telepresidente, ¿no? En el del telepresidente, sí, en el de la mentira que repetida 1000 veces piensan que es verdad. No puede ser que lo diga él, sobre todo que fue el director de la Comisión Federal de Electricidad. A él le tocó operar los aumentos recientes de hace 2 semanas en las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico y para uso industrial. ¿De qué está hablando el señor Enrique Ochoa? Es muy claro que se trata de demagogia, ¿no? Los 2 millones de empleos que presume ahora como chisteras acá de la manga, pues no se ven en las calles de la Ciudad de México, no los están sintiendo los jóvenes, más de 8 millones de jóvenes que no encuentran trabajo y que están en edad de trabajar. Es decir, pues podrán llenarnos de cifras alegres y mágicas, pero solo ellos se las van a creer. Es un autoengaño permanente, ¿no? Muchas personas decían, Manlio Fabio Beltrones tiene pues la capacidad, es un personaje oscuro, poco transparente, pero tiene la capacidad por lo que significa Manlio Fabio Beltrones. Pero ¿qué se puede esperar del PRI de la mano de Enrique Ochoa Reza desde tu perspectiva, Genaro Villamil? Lo que se va a esperar en términos políticos, y esa es una de las lecturas políticas que se hacen, es que constituye una alianza entre el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el cual es el principal padrino de Enrique Ochoa para llegar a este cargo, y el próximo y el gobernador del Estado de México y que quiere ser el próximo candidato presidencial, Erubiel Ávila. Esa es, digamos, la lectura real, ¿no? Es decir, nadie como sin ningún antecedente real de militancia como Enrique Ochoa puede llegar a ese cargo con así de la nada, ¿no? Y no solamente pues es la venia de Peña Nieto, es el juego adelantado de la sucesión presidencial que se está viviendo en el PRI. Es un intento de Peña y de Videgaray por tomar el control de la sucesión. Sí. Del 2018 a través de un hombre de paja, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Una situación muy difícil para los priistas, porque si lo que hemos visto en los últimos años ha sido una constante defección de cuadros y de militantes del PRI que se van a la oposición y que le ganan al PRI en las elecciones estatales, pues eso se va a repetir, quizá no como sucedió este año, donde hubo 12 elecciones
a gobernador, sino el próximo, donde hay 3 muy importantes, que son las del Estado de México, Coahuila y Nayarit, ¿no? Ya que estabas hablando de Erubiel Ávila, para cerrar, habría mucho que preguntarle a Erubiel Ávila ahora que va a venir a Chicago, va a estar este fin de semana por acá en la Ciudad de los Vientos con la ayuda del operador político del PRI, que es el cónsul general de México en Chicago. Habrá mucho que preguntarle de lo que está ocurriendo en el Estado de México, porque no me pueden venir a contar en esta gira que viene a Chicago este fin de semana, Erubiel Ávila, que las cosas están color de rosa y que viene acá a ungir a los nuevos clubes de mexiquenses como si no pasara nada en el Estado de México, ya que estás mencionando a este personaje, Genaro. Así es, Erubiel es un político a la antigua, muy astuto, pero también ha dejado una estela de inseguridad y también de corrupción muy graves en el Estado de México, ¿no? El padrinazgo de Erubiel Ávila a Enrique Ochoa no es tan explícito como el de Luis Videgaray, pero hay información de que Enrique Ochoa pudo conseguir los documentos necesarios para acreditar su militancia gracias a Ana Lilia Herrera. Ana Lilia Herrera Ansaldo es la dirigente del movimiento territorial del PRI y actualmente secretaria de Educación del gabinete de Erubiel Ávila y una de las principales candidatas a gobernadora del PRI para el 2017. Ana Lilia además es una figura política que creó y que apoyó un gran personaje famoso por ser una de las ratas más fuertes del PRI llamado Arturo Montiel. Así es. Oye, Genaro, y ya para cerrar, nada más para dejarte ir y agradecerte el tiempo e invitar a nuestra gente para que te siga en las redes sociales y busque tu trabajo. Se mencionaba en su momento a Manlio Fabio como fuerte para el 2018. Vamos a descartarlo. Se mencionaba incluso a Aurelio Nuño, vamos a descartarlo por la debacle de la reforma educativa. Osorio Chong, pues igual yo creo, porque a pesar de que las encuestas digan lo contrario, anda muy minado Osorio Chong. ¿Tú crees que el nuevo dirigente nacional del PRI, como he leído en algunos medios, pueda ser incluso pensado como una opción del PRI para el 2018? No, para nada. No, para nada. Él es un operador de los que quieren ser candidatos presidenciales, específicamente Luis Videgaray, Erubiel Ávila, y ahí se menciona mucho a uno de los tapados dentro del gabinete de Peña, que es el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mitz, ¿no? Que no tiene militancia priista. Y hasta ahora, las encuestas públicas y las privadas, al que mencionan más es a el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Lo que vamos a esperar, lo que estamos viendo, es el inicio de una guerra muy soterrada y muy dura al interior del gobierno de Peña Nieto por la sucesión, ¿sí? Y ya sabemos los mexicanos que cuando esas guerras empiezan y no se pacta, algo termina mal. Eso sucedió cuando asesinaron a Leonardo Colosio en 1994. Entonces, si no aprendemos de la historia, y los priistas que conocen esa historia no son capaces de poner un alto a estas pues este tipo de rituales de politiquería, la situación se puede poner muy muy delicada, ¿no? ¿Dónde te sigue nuestra gente, Genaro Villamil, en las redes sociales? ¿Dónde te encuentra, además de los artículos, de los reportajes que publicas en la revista Proceso? Pues ahí en el blog Homo Zapping, que ahí siempre le estoy dando pues difusión a la información, que es un esfuerzo pues personal y de varios jóvenes que están haciendo periodismo y análisis. También en el Twitter, en la cuenta @GenaroVillamil. Y pues ya ahorita estoy empezando a periscopear, entonces también nos pueden seguir en el periscope. Muy bien, pues te agradezco mucho por tu tiempo, Genaro, y ahí te vamos a seguir en los periscopeos que son muy interesantes, como el de ayer precisamente, Prensa y Poder, diasordacismo mediático contra los maestros. Se lo recomiendo a nuestra gente. Yo te mando un abrazo a la distancia, Genaro, y estamos en comunicación. Otro abrazo muy fuerte. Ahí me cuentas cómo le fue a Erubiel en Chicago. Pues espero que le vaya muy mal, porque o si no va a ser simulación también de los medios que apapachan al cónsul, pero bueno, ya te contaré.
Las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente Serrano.